Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Jesús. Padre, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, que nada es imposible para ti, Dios mío. Señor, oramos por cada vecino, cada amigo, Señor, que está alrededor o que no ha podido llegar, Jesús. Que tú estés tocando también su vida, su corazón, tomando sus necesidades, sus cargas, Padre, para que muchos puedan creer, Señor, que tú eres real, Señor. Tú eres verdadero. Tú eres nuestro Padre amado, Señor. Padre, te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Aleluya. Así que bueno, llegamos en esta noche, con un poco ahí el GPS, no sé si te orienta o te desorienta, pero nos dio más vueltas que... Pero llegamos al fin, ¿no? Así que Lorelai, bueno, pobre, estaba esperando ahí con todo, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios pudimos estar y en esta noche quiero compartirle acerca de lo que Dios hizo en mi familia, el Evangelio de Jesucristo, principalmente en momentos de necesidad, ¿no? Donde uno abre la puerta del corazón y donde el Señor puede obrar con total libertad, ¿no? Así que mi nombre es Carlos Raúl, soy uno de los hijos de Carlos Monzón, somos 5 hermanos, 3 del matrimonio con Pelusa y 2 también por otro matrimonio también que tuvo mi papá, con otras mujeres. Así que somos 4 varones y una mujer, que es mi hermana, y bueno, nosotros nacimos en Santa Fe, solamente uno en Buenos Aires, y bueno, vivimos el resto en Santa Fe y uno sigue viviendo aquí en lo que es Buenos Aires. Así que en el año 88, bueno, pasamos por un momento difícil, mejor dicho, donde mi padre fue detenido y luego condenado a 11 años de prisión, y yo tenía 15 años en aquel tiempo, así que tenía la adolescencia encima. Y para mí fue un golpe muy duro, muy difícil de sobrellevar, porque de repente de tener a alguien, un padre que era tan conocido, que la gente le expresaba su cariño y estar ahí en medio de todas las cosas, de repente todo eso cambió, toda esa imagen, ¿no? Y eso me dolió mucho, porque de tantos amigos, personas que parecían que estaban con él, amistades, yo por ahí siempre sabía estar, él vivía solo y podía ver, ¿no? Un montón de artistas, de gente muy conocida que todos los días caía, ¿no? Allí, y siempre lo buscaban. Pero de repente cuando pasó todo esto solamente quedaron unos poquitos, ¿no? Contados con los dedos de la mano, como es el dicho, y todo ese tipo de cosas generó un dolor muy profundo, ¿no? Aún en la escuela. Los profesores también, ¿no? Me decían, vos sos igual que tu padre, vos no cambiás más, ni me conocían, pero me trataban de esa forma. La gente hablaba muchas cosas, no podía salir de la puerta de mi casa porque tenía a los periodistas escondidos y muy, ¿no? Sin entender que era un joven, un adolescente de 15 años, me hacían preguntas muy fuertes, ¿no? Entonces todo ese ambiente en el que me tocó vivir o criarme en esos años me llevó a cerrarme como persona y a involucrarme o a buscar en caminos donde no me beneficiaron tampoco. Así que me aferré a lo que es el alcohol, luego mezclando con algunas drogas o haciendo locuras, como decían los jóvenes, y eso fueron durante 4 años a 5 años en los cuales mi corazón estuvo en un vacío muy profundo, en un dolor muy grande, donde no tenía ganas de vivir porque mi papá, mi mamá lloraban. Ellos, en algunas, hubo 2 veces más o menos que me tocó ir a visitarlo a la penitenciaría y fui en un mal estado, ¿no? Madrugado. Entonces no solo a él le llegaban los comentarios de la policía y demás cosas, no sé cómo hacía para enterarse ahí de Santa Fe, porque él estaba preso, pero llegaba todo, sino que él lo había visto y él lloraba cuando me veía, me vio en esos momentos. Y él me decía, yo todo lo que hice costó sangre, dolor, y me decía, yo todo lo hice porque quería algo diferente para vos, me decía, ¿no? Y él lloraba y me decía, mirá dónde lo que la fiesta, el alcohol, la droga, las mujeres, ¿dónde está tu padre hoy en día? Está acá, dice, por culpa de eso. Y él me decía, yo no quiero lo mismo para vos. Y de la misma forma mi mamá lloraba, viviéndolo más de cerca todavía, ¿no? Y ella, bueno, tuvo experiencias. Algunas veces creía que estaba muerto, porque me había encontrado tirado, y otras veces le decían, venga a buscar, acá está su hijo, porque yo ni sabía dónde vivía, dónde estaba, y así era sucesivamente un poco mi conducta. Así que mi madre también muchas veces
me bañaba, me limpiaba, porque se ve que yo quedaba tirado, no sé dónde andaba, y luego tenía que formar mi imagen, y ella llorando me decía: ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás enojado con nosotros? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Y yo no tenía respuesta a todo lo que mi madre me preguntaba. Lo que sí, había un profundo dolor, y todo esto era peor, porque para mí era una carga, porque yo quería pagarle bien a mi familia en un momento donde todos teníamos que estar juntos, y sin embargo yo veía que le estaba pagando mal, ¿no? Entonces eso me hacía sentir culpable, y muchas veces decía: ¿por qué no me muero? ¿Por qué tanto vivir? Y me deseaba la muerte. Alguna vez decía: me voy a suicidar, y Dios, gracias a Dios, Dios me guardó de muchas situaciones, ¿no? Que me tocaron vivir muy tristes, muy feas, y ese era un poco el sentimiento que estaba en mi corazón. Veía que mis amigos tenían sus novias, emprendían sus trabajos, sus negocios, sus cosas, y yo veía que siempre estaba en el mismo lugar y retrocedía. Entonces mi pensamiento decía: nunca voy a ser nadie, nunca nadie me va a querer, nunca nadie se va a querer casar nada conmigo, voy a terminar internado o preso, en algún lado voy a terminar, o muerto. Eso era lo que pensaba continuamente, hasta que, gracias a Dios, hubo alguien que me habló del Evangelio de Jesucristo, o fue el momento en que uno puede escuchar la voz de Dios. Y esta persona también había sido boxeador contemporáneo del tiempo de mi papá, muy amigo de la familia, nos quería mucho, y él trabajaba en un gimnasio, no de boxeo, sino de brusa, pero había diferentes actividades, y ahí iba yo como para pasar el tiempo, ¿no? Y me ponía a hablar, y él me habla, ¿no? Él me dice: sos una buena persona, un buen chico, pero si seguís así, vas a terminar mal. Entonces él me contó, él no iba a la iglesia, pero él me dice: mirá, dice, ¿por qué no hablar con mis hijos? Yo ya le dije, y él me contó, ¿no? Me dice: yo tengo mis hijos, dice, uno de ellos perdió la mujer, la familia, el trabajo por la vagancia, los fines de semana, pero me decía así, ¿no? Pero de que fue a ese lugar, no sé qué le hicieron, me dice, cambió, dice, ¿no? Volvió con la mujer, volvió a trabajar, y el otro también, ¿no? Otra historia, y así era, pero no sé qué fue ahí, bueno. Y me dice: ¿por qué no hablar con ellos? Andá, a ver, capaz te hace bien. Y fui, porque después de haber caminado por un montón de lugares, porque mi familia, no, mi mamá, como toda madre, no se quedó de brazos cruzados, ¿no? ¿A dónde nos fue? A buscar ayuda, ¿no? A diferentes lugares del ocultismo, del espiritismo, lo que ustedes, como le quieran poner, ¿no? El curandero, ¿no? Y bueno, peregrinaciones, que estampita, que medallita, que me hacía poner encima, todo, un montón de cosas. Sin embargo, la situación era igual o era peor, y yo quería salir porque tenía a la vez ese deseo de querer cambiar, pero no podía, cada vez era peor, ¿no? Andaba bien una semana y después no tomaba todo lo que venía, lo que no tomaba la otra semana, y era así, era el tema. Entonces eso me hacía frustrar a mí. Yo decía: no cambio más, no se puede. Pero cuando fui a la iglesia, pensé en encontrarme con gente buena, dije: bueno, por ahí me encuentro con gente que piensa diferente y eso me va a ayudar, pero no me encontré solamente con gente buena, sino con el amor de Dios. Así que en un fin de semana donde justo dio el feriado, se hablaba acerca del amor de Cristo. Era un programa de evangelismo y misiones, me acuerdo, ¿no? Y eran 3 días, y el lema era: ellos tienen que saber del amor de Dios, ¿no? Era el lema ahí, ¿no? De todo el evento. Y en una oportunidad, predicando, uno de los misioneros, hablando acerca él había estado trabajando en la zona del África con los niños, y él quería volver, él tenía una carga fuerte, él lloraba, ¿no? Él decía, ellos tienen que saber del amor de Dios, y decía, porque se mueren de hambre, porque nadie los quiere, porque, bueno, y contaba su experiencia. Y cuando él termina de hablar y comenzaron a adorar, yo en mi corazón hice una oración a Dios, y le dije a Dios, le dije: Señor, le dije, Dios, dije, esta gente dice que los niños del África te necesitan porque no tienen para comer, nadie los quiere. Y yo le decía: acá yo tengo una familia que me ama, que llora por mí, tengo un plato de comida, cosas que ellos no tienen, y sin embargo también me estoy muriendo, ¿no? Y te necesito. Y comencé a llorar como nunca en mi vida. Lloraba y le decía: ayúdame a cambiar mi vida, ayudá a mi familia, ayudá a mis padres, por todo lo que estábamos viviendo y atravesando. Y me acuerdo que terminó la reunión y me habré quedado unos 20, media hora, minutos fácil, llorando, ¿no? Ahí en la silla.
y no me quería levantar, ¿no? Una angustia. Y bueno, vuelvo a mi casa y al otro día los jóvenes ya me habían anotado y me habían dicho que al otro día se iban a juntar a tomar mate, no sé, en la casa de quién, que yo, ¿no? Y cuando me levanto el otro día, sentí un cambio en mi corazón, ¿no? Sentí una alegría que nunca la había experimentado, una paz que nunca la había tenido en mi interior, ¿no? Y no entendía nada. Y me acuerdo que me levanté y me bañé y no veía la hora que se hiciese para ir a tomar los mates porque yo no entendía. Yo dije, ¿qué me pasó, no? ¿Qué me pasó? Y yo dije, le tengo que preguntar qué es lo que pasó con mi vida. Y me venían los coros de la iglesia, ¿no? Todo lo que había escuchado en el recuerdo y en el querer cantar era algo que nunca, ¿no? A mí me gustaba lo que era la música más que nada pesada, o sea, bien el rock and roll bien pesadito. Y también así andaba, ¿no? Todo vestido así de esa forma, así que ese era, así que coro de la iglesia nunca me iba a escuchar, ¿no? Pero en ese día algo hubo, ¿no? Y yo quería recordar los coros y cantarlos porque había una alegría. Y fui, les pregunté, le dije, no sé lo que me pasa, ustedes me van a explicar. Y bueno, ellos un poco ahí, con la Biblia más o menos, me guiaron. Pero bueno, vinieron los amigos de vuelta, los amigos de la vida, y me dijeron, vamos de vuelta allá. Y fuimos a un bar donde íbamos ahí a emborracharse, a hacer locura, todos los pibes. Y me acuerdo que pedimos todo y bueno, y cuando pedimos, yo regalé todo, yo dejé todo en un momento, porque estaba tan bien, tan feliz, que salí, me levanté de ese lugar y mis amigos decían, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y yo salí y dije en mi interior, nunca más vuelvo a este lugar porque realmente estaba bien y no quería volver atrás. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, el Señor me ha guardado de volver a lo que realmente siempre estuve, ¿no? En ese tiempo tan difícil, tan mal. Así que Dios había hecho un milagro en mi vida. Mis padres lo comienzan a ver, un poco sin entender, ¿no? Así que mi papá no entendía nada. Mi papá me decía, ¿qué te hicieron? Te lavaron la cabeza. Claro. Dice, mirá, dice, claro, uno cambia, ¿no? Cambia en su forma de ser, su vocabulario, que eso, su forma de vestir, también un poco puede afectar, pero había visto un cambio y mi anhelo, mi deseo era orar por mi familia, pedirle a Dios, porque sabía que mi familia había aprobado muchas cosas, pero lo que no había aprobado era el amor de Cristo Jesús. Y comencé a orar con muchos hermanos y pastores también, porque en ese tiempo mucha de la gente se acercaba y decía que había estado orando mucho por mi familia. Así que me acuerdo que, bueno, mi primer conquista ahí apuntaba, ¿no? Hay que predicar, hay que hablar acá. Y bueno, mi papá venía ya golpeadito, ¿no? Cada vez estaba peor la situación. Y él había confiado, él había hecho un pacto con un grupo muy grande de brujos, bueno, no me acuerdo de qué son acá, Buenos Aires, todo, una comunidad, y con mi hermana, porque ellos le habían dicho que lo iban a sacar de la cárcel, le iban a devolver todo lo que había perdido, la plata y esto, y todos los líos que tenía encima. Pero los años fueron pasando y la cosa estaba peor, cada vez más adentro, no es posible ni hablar. Entonces él ya un poco medio, ¿no? Y cuando él preguntó, vinieron y le dijeron, no, necesitamos más plata, pero había dado un montón de dinero. Y él dijo, no, dijo, a usted no le doy más, ¿no? Medio se enojó. Pero estaba con eso, ¿no? Y a la vez había bolsa y bolsa de cartas de todo el mundo, de todos los lugares que teníamos que sacar. Bueno, principalmente mi hermana, que era la más grande, la más encargada, ¿no? De cartas y de libros de todas las religiones que usted pueda imaginarse, ocurrirse, todo, ¿no? A lo primero decía mi papá, lean y contesten ustedes, porque eran miles. A lo primero se hacía, después ya ni se veían, porque eran bolsas y bolsas, ¿no? De consorcio que sacaban. Así que de ahí él agarró la costumbre de agarrar una Biblia, me acuerdo, y andaba con la Biblia, y entonces en ese momento yo le comencé a explicar y le decía, Dios quiere cambiar tu corazón, quiere darte una nueva vida, ¿no? Porque él me comienza a preguntar. Y un poco él traía la Biblia porque yo lo poco que aprendía en la iglesia le comunicaba a ellos. Yo no sé si él lo hacía porque me quería reintegrar en la familia nuevamente, ¿no? Porque ahí era el loco, ¿no? Ya le cuento toda la historia que venía encima.
Mi hermano estaba loco, no estaba, ese era el tema, no estaba loco. Pero mi papá con un buen gesto, él dice, bueno, dice, ya que está acá, no, Raúl, y me decía, Raulito, dice que está acá. Él decía, siempre 10 minutos antes que se termine la visita, vamos a ver, dice, vamos a leer algo de la Biblia, me tenía así, ¿no? Entonces yo un poco le leí y le decía, bueno, Cristo, la nueva vida, todos los pasos, ¿no? Para seguir, y le decía, Dios quiere cambiar tu corazón, ¿no? Y él en momentos por ahí me preguntaba, me decía, pero Dios me puede perdonar con todo lo que hizo tu padre, todas las cosas que hice y que vos conocés cómo era mi vida. Y entonces yo le decía que sí, ¿no? Y le decía, vos tenés que hacer una oración como hice yo y Él va a cambiar tu vida, ¿no? Y en momentos él quería orar, orábamos con él, pero yo le decía, pero cuando vos aceptás al Señor Jesús, no tenemos que elegir entre uno y otra cosa, porque él, todo este tipo de brujo y gente que iba de toda esta creencia, él andaba, ¿no? Con cintita, medallita y cosas que tenía que tener colgada y guardar ahí en la celda, ¿no? Entonces yo le decía, pero vos te tenés que deshacer de esto, le digo, tenés que elegir uno, le digo. Y él decía, pero no se puede, no, le digo, es uno u otro, le decía yo, si no, no sirve, le digo. Entonces él, cuando yo le decía así, no le gustaba mucho porque había pagado mucha plata él por todo eso, ¿no? Pero no me acuerdo, mucha plata, mucho dinero había pagado. Entonces él un poco me frenaba, pero hubo un día que se ve que las oraciones de los hermanos y de toda la iglesia fue, ¿no? Así que imagínense, la ropa que sacamos ahí yo me la llevaba a la iglesia, que le oren los pastores, le ore todo el mundo, ¿no? A la ropa. Y llegó un momento donde fuimos con mi hermana y él mismo me dijo, hoy voy a hacer lo que vos tanto me venís diciendo, ¿no? Me dijo, hoy voy a hacer esa oración, pero a la vez me voy a deshacer de todo eso, ¿no? Y sabe que gracias a Dios nos tomamos de las manos. Bueno, entonces yo le digo, ¿a dónde querés que vayamos? Le dije yo, ¿no? Le digo, vamos a la celda, le digo ahí, y él me dice, no, me dice, acá nomás, me dice, ¿no? Él no tenía vergüenza para nada, ¿no? Yo soy vergonzoso antes, era peor. Entonces le digo, no, pero vamos, le digo, y me dice, ¿y qué tenés vergüenza? Me dice, no, le digo, yo no, le digo, mentira, pasaban los policías, no, estaban todos ahí, le digo, una vergüenza. Le digo, bueno, dale, y me dice, dale, que dice, y nos tomamos de la mano con mi hermana, mi cuñado y él, y hacemos la oración, ¿no? Y yo le voy quemando todas esas cositas que tenía ahí encima, le iba rompiendo y quemando con encendedor y todo lo demás, y cuando hicimos la oración de entregas, se escuchó un ruido, como que algo había caído. Y cuando abro mis ojos, había caído él, pero de rodilla, pero en peso muerto, ¿no? Como, se sintió, ¿no? Y abrimos todo, y lo veo, y es como que quería llorar, ¿no? Como el Señor comenzaba a quebrantar el corazón de él. Una persona que no era fácil verlo llorar, porque en muy pocas oportunidades, ¿no? Él venía un poco de la filosofía y nos hablaba a nosotros, ¿no? Imagínense, nosotros nada que ver. Pero él, como era medio descendiente de los Mocoví y todo lo demás, la madre, él siempre nos decía, ¿no? El dolor no existe, esto y acá, ¿no? Y esto, y los hombres no lloran, y esto es así, y era medio kamikaze, ¿no? Sí, yo siempre por ahí, me preguntan algunos, le digo, pero yo había momentos, yo me acuerdo una vez se había cortado todo, se había atravesado toda una uña, se le había caído una cosa encima. Y me decía a mí, no sé por qué me tenía confianza a mí, ¿no? Me decía, vení limpiame, me decía. Y yo le decía, ¿cómo crees que te quede? Le digo, y me dice, agarrá y tirá, me dice, tirá agua, después tirá alcohol. No, le digo, va a gritar, le digo. Y no, y él me decía, hijo, hacelo, dice, que el dolor no, dice, acá no pasa nada, ¿no? Y él no decía nada, ¿no? Yo decía, acá te vas a ir. Bueno, era medio así, ¿no? El tema. Así que usted llorar era muy difícil cuando murió la madre, un momento muy específico, ¿no? Que él soltaba toda su angustia. Pero en ese momento de quebrantamiento, lo abrazo, me acerco y le pregunto, yo sabía que era Dios, pero quería ver qué me decía. Le digo, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, ¿qué sentí? Le digo, en este momento. Y él me dice estas palabras, me dice, nunca nadie ni nada me tiró en la vida, el único que me tiró fue Dios, me dice, ¿no? Y se largó a llorar. Y en ese momento estaba con mi cuñado, mi hermana, y mi cuñado tenía los ojos como el 2 de oro, diríamos, ¿no? Él no entendía nada, pero él no entendía nada porque él me decía, vos escuchaste, me decía, vos viste, y me decía así. Y le digo, sí, le digo, ¿pero qué? Me dice, no, me dice así. Y me dice, no iba nadie a la iglesia, ¿no? Y me dice, no, me dice, cuando
yo abro los ojos, dice, y vi que tu padre cayó, todo lo demás, dice, yo sentí ruido de cadenas y de soga. Y cuando abro los ojos, dice, vi que las cadenas y soga lo soltaron a tu papá, me dice. No, me dijo así. Entonces le hablé de que lo único que hace verdaderamente libre al ser humano y a la persona es el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Así que esas palabras quedaron en nuestros corazones después del accidente, de la muerte ahí de mi padre. Siempre nos acordamos con mi hermana y bueno, por ahí un poco nosotros lo relacionamos con lo que él me había hablado. A lo primero decíamos, bueno, lo dirá porque, qué sé yo, se retiró campeón, nadie le pudo ganar, qué sé yo. Esa era un poco la onda pero las palabras que él me estaba hablando no se refería a eso, sino que se refería a su forma de vida, a todo lo que había pasado en su vida, ¿no? Porque él siempre nos compartía, ¿no? Cómo se había criado, ¿no? Él siempre por ahí, qué sé yo, cuando estábamos, y él me decía, yo no tenía colchón, mi forma de vida fue esta, yo me crié sin saber lo que era la leche cuando era chiquito. Y sus palabras que él me estaba diciendo en ese momento me estaba hablando acerca de la vida, ¿no? Que muchas veces es como una pelea dentro de un ring, ¿no? Que nos toca atravesar algunas veces los momentos de hambre, sufrimiento, de rechazo, ¿no? De muchos problemas que nos van viniendo y que muchas veces nos van golpeando y nos van desgastando, hasta muchas veces derribarnos como el boxeador, ¿no? En la lona y perder la pelea de la vida, ¿no? Entregarnos totalmente. Entonces, de alguna forma, yo comenzaba a entender lo que él con su vocabulario, sus palabras, me quería comunicar, ¿no? Su forma de vida desde la niñez, ¿no? A ellos eran 14 hermanos, donde venían de 100 kilómetros, 120 al norte de Santa Fe, del barrio La Flecha de los Mocoví, una familia muy pobre, muy necesitados. A los 7 años de vida él, conjuntamente con su padre, salen en un carro para ir a la ciudad de Santa Fe capital, para buscar trabajo, para hacer algo en sus vidas. Y luego, cuando él tenía 16 años, comienza a involucrarse en lo que es en la carrera del boxeo, ¿no? Y no era que lo había elegido porque mucho le gustaba, sí, a él le gustaba pelear, pero en la calle era peleador, tenía su historia, sino que él siempre decía, yo elegí la carrera del boxeo porque para el fútbol me pedían botín y no tenía, me pedía para el otro, me pedía, dice, en el boxeo no me pidieron nada, dice, ¿no? Y no le fue fácil, sino que fue momentos muy difíciles porque él, al no tener una buena alimentación, tenía problemas anémicos, o sea, anemia y descalcificación en los huesos. En muchas de las peleas se fisuraba, se rompía las manos, ¿no? Porque pegaba muy fuerte. Entonces todo eso muchas veces le jugaba en contra en su vida y en su carrera deportiva. Y no solo eso, sino que él, al ser del interior de Santa Fe, él tenía que venir a pelear contra los grandes de acá, ¿no? Los que estaban bajo Tito Lecture, ¿no? El Luna Par y toda la historia, hasta que se metió entre medio de todo el lío, ¿no? Pero todo eso fue mucho sufrimiento. Mi mamá también viene de un hogar muy humilde, pero mi mamá siempre dice esto, ¿no? Nosotros nos matamos de risa con mi mamá, ¿no? Ella dice, nosotros éramos pobres, dice, pero cuando los veíamos a los Monzón, dice, a nosotros nos daba lástima, dice, ¿no? En serio, porque dice que eran flaquitos, dice, y nosotros sabíamos que no comía esta gente, no comía, dice, el pelo duro y todo así, dice, y nos daba lástima a nosotros, ¿no? Así que bueno, mi mamá también de un hogar muy humilde y bueno, con muchos sueños y en su corazón, como toda mujer, ya les voy a contar también la experiencia de su vida, y también ella conoció al Señor, pero comenzaron de muy abajo, con muchas trabas. Bueno, cuando se casaron fueron a vivir al lado del Salado, ahí lo más bajo, y bueno, hay mucha historia para contar, pero la primer mesa que tuvieron fue una mesa encontrada, ¿no? Mi papá no tenía ni para pagar la libreta el día que se casó, él no sabía si pagar. El regalo de casamiento fue eso, los amigos le hicieron una vaquita, todo, y le pagaron, pues, si no, no sé con qué se iba a casar. Pero él se casa y se van a vivir y tienen su primer mesa encontrada, y la mesa le faltaba, estaba linda, pero le faltaba una pata, dice mi mamá, ¿no? Pero como mi papá era flaco y de patas largas, donde faltaba la pata, calzaba la pata de mi papá, ¿no? Se ponía, se buscaba, y tomaban mate cocido, mate con sus vasos, ¿no? Que eran las latas de tomate, todas esas cositas que iban encontrando, ¿no? Pero los comienzos fueron
muy difíciles y a través de los años fueron un poco progresando hasta que él, se corona campeón del mundo y pasa a ser de desconocido, de ser, don nadie, pasó a tener mucha fama, muy conocido en Argentina, en Europa, en otras partes del mundo también, pero principalmente en Europa, y su vida cambia, ¿no?, de un momento a otro. Y los viejos fantasmas, que parecía que no estaban más, que era el hambre, la vestimenta, ¿no?, que habían desaparecido, aparecieron otros problemas, ¿no?, en los cuales llevó a la ruptura matrimonial, ¿no?, a la separación del matrimonio, ¿no? Mi papá era mujeriego, las mujeres lo seguían, la fama. Mi mamá muy celosa, muy, no se aguantaba, muy agresiva, por decirlo así. Así que en esas situaciones comenzaron, ¿no?, los golpes en algunos momentos, los cruces, y entonces mi mamá entendió, dijo: yo no puedo cambiar, a él no lo puedo cambiar tampoco, él sigue su línea, y dijo: lo mejor es separarme, ¿no? Mi papá no quería saber nada, pero ella eligió la separación. Y desde allí yo creo que la vida comienza también a decaer en los dos, ¿no? Mi padre intentando formar nuevas familias con distintas mujeres, en lo cual terminó siempre en el fracaso, y sobre todo los últimos años de su vida dentro de un lugar donde ni él pensó llegar, pero que estuvo dentro de una prisión, ¿no? Y cuando yo un poco leo un poco su historia y todo lo que conocemos, lo que sabemos nosotros como familia, nosotros entendemos que cuando no tenemos a Dios, no vamos a triunfar, ¿no? Hay una palabra muy linda, por ejemplo, en San Marcos capítulo 6, versículo 45. El hombre pone toda su fe, su confianza en la fuerza, en la sabiduría que les pueden venir o lo que tiene en sus manos. Pero en esta tierra no todo es con fuerzas, ni con todo lo que puede brindar el hombre, ¿no? Así que decirle a que tenía a tu lado: tened cuidado que no es todo con fuerza. Si no lo tenemos a Dios, porque mi papá siempre, él le decía a mi mamá, ¿no?, que él decía: cuando sea campeón del mundo, nuestra vida va a cambiar y nuestros hijos no van a sufrir lo que nosotros sufrimos en la vida, porque él apostaba a todo ello, a la seguridad, a un cambio a sus hijos. Y sin embargo, la fama, el dinero, el nombre no trajeron seguridad, tranquilidad, paz o alegría a nuestros corazones. El único que lo pudo traer esa seguridad, esa paz, ese deseo de vivir, fue Jesucristo. Entonces el hombre comete el error que no mira eso y solo mira o pone su fe en lo que ve, en lo que tiene en sus manos. Y este versículo es interesante porque dice en San Marcos 6, versículo 45, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente, despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero qué interesante, porque muchas veces nuestra vida está como la de los discípulos, ¿no? Así que venían entusiasmados porque el Señor venía haciendo milagros, la multiplicación de los panes y los peces, y el Señor le dice: vamos a otro lugar, no vamos más allá, vamos a cruzar la ribera. Así que pienso yo, ¿no?, el entusiasmo de los discípulos: si vimos tantas cosas hasta ahora, lo que nos va a esperar de aquel lado, ¿no? Y salieron en esa travesía, en esa aventura, para acompañar, ¿no?, en este caso al Señor Jesús, pero tuvieron una dificultad, ¿no? Dice que cuando salieron en la barca, los vientos eran contrarios. Y dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, ¿no?
Y eso es lo que ocurre cuando el Señor Jesús no está en nuestra vida o en nuestra barca. Nosotros podemos remar, podemos ponerle la mejor onda, como dicen los chicos, pero si Dios no está, siempre vamos a estar en el mismo lugar o vamos a llegar hasta un límite en nuestras vidas. En el centro de nuestro corazón, nuestras fuerzas se agotan. Y dice que los discípulos remaban con gran ¿qué? Fatiga, cansancio, ¿no? Y cuando se llega a esa posición, imagínese, ¿no? Es como que usted dice, vamos a ir para allá, y usted le da con todo, falta mucho. Y viene uno y te dice, mirá, no te quiero desalentar, pero estamos en el mismo lugar, ¿no? Usted le agarra una depresión, ¿no? Dice, no, dice, dejate embromar, ¿no? O nos volvemos, ¿qué hacemos acá? Pero no hacemos nada. Y muchas veces la vida del hombre, el ser humano, es como en esta posición. Remamos, hacemos, trabajamos, hacemos un montón de cosas, y cuando pasan los años nos damos cuenta que todavía no hemos encontrado la felicidad, no hemos encontrado la paz, la vida para nuestro hogar, para nuestros hijos, la seguridad, porque estamos en el mismo lugar. Y eso trae una crisis. Por eso la gente vive en depresión, en angustia, porque usted ve que se mueven como locos, pero ven que muchas veces sus hogares no avanzan, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se hace? ¿Qué se tiene que tener? ¿No? Y sabe que lo único que te puede hacer avanzar frente a los vientos contrarios es el Señor Jesús. El único que tiene poder para parar los vientos contrarios y las tormentas que se vienen encima, es decir, los problemas cotidianos, los problemas que muchas veces se transforman como un círculo vicioso en nuestra vida, en nuestro hogar, que traen cansancio, ¿no? Las discusiones dentro del hogar, en el matrimonio, la desunión con los hijos, los problemas alguna vez económicos, diferentes situaciones que nos toquen vivir. El único que tiene poder para darte esa gracia, para hacerte atravesar o parar esas tormentas, es el amor de Jesucristo. Entonces, en esta noche quiero dejarte este mensaje bien en los corazones y en nuestras vidas, que es lo que ayudó a mi familia. Mi familia, mire, lo que no hizo, y aún lo que no hizo cuando mi papá estaba detenido, pero sin embargo las cosas nunca fueron avanzando. Mi hermana en un estado de crisis nerviosa con su matrimonio, con su hogar, porque la detención de mi padre afectó todo el círculo de la familia, ¿no? Entonces afecta todo, ¿no? Todo se para en un momento, ¿no? Y gira en torno a una situación solamente. Y mi hermana conoció al Señor Jesús por eso, porque ella estaba en un estado de crisis. Y su esposo le comienza a hablar y le dice, nuestra hija en estos años que vamos de vida, le dijo así, ¿no? Bien, con mucho amor, le decía, lo único que conoce es una cárcel, le dijo, ¿no? Los fines de semana. Nunca la llevamos a un circo, nunca la llevamos a la plaza. Y mi hermana se da cuenta y dice, es verdad. Pero a la vez ella como hija quería estar, quería pelear con los abogados, con los tribunales, ahí se iba, se enfrentaba, se deshacía, ¿me está entendiendo? Y eso en su hogar la fue llevando a una crisis nerviosa que ella no se da cuenta, pero que estaba mal en su vida. Pero cuando pisó la iglesia por primera vez, el Señor hizo un milagro en su corazón y trajo paz en su interior. Paz en medio de la tormenta, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor Jesús, ¿no? Cambia nuestro interior, cambia nuestro corazón, nuestra vida, y por ende cambia todo lo que está a nuestro alrededor, porque hay seguridad, hay tranquilidad, que el Maestro está con nosotros y Él se encarga de toda tormenta, de todos problemas, ¿no? Y podríamos hablar de problemas. Mire, me ha tocado ir a predicar, una vez fui a predicar, no sé dónde, pero me mandaron, me decían, anda por acá, y después anda por, bueno, terminé en las montañas, no sé por dónde, por Catamarca, todos los pueblitos, ni los conocía yo, nada. Y yo decía, ¿a dónde me estarán esperando ahora, no? Y me bajé de la terminal, claro, y viene una mujer y me dice, ¿usted es el que va a predicar? Porque iban a hacer una campaña ahí en medio de la... Le digo yo, sí, le digo yo, contento. Y se me largó a llorar. Y me dice, no sabe lo que me pasa a mí. Dije yo, no sé si empezaba así. Y comenzó a llorar y me dice, porque yo, no, y mi hijo así, pero yo, y acá... Y yo decía, ¿qué le digo a esta mujer? Digo, ¿no? Y bueno, yo le hablé un poco, le digo, venga al culto, pero sabe que muchas veces los problemas parecen tontos, pero son como la piedra en el zapato, ¿no? Todos los días. Y es como los discípulos, ¿no? Que están remando, ¿no?
haga usted que está remando ahí, ¿no? Y usted dice, oh, otra vez lo mismo, ¿no? O como decía un amigo, ¿no? Un amigo medio hermano, ¿no? Porque él venía y trabajaba de noche. Y a la mañana se iba a la iglesia de Santa Fe. Entonces un día yo le pregunto, che, le digo, sos loco. Le digo, ¿por qué no te vas a dormir? Le digo, a tu casa. ¿No? Le digo, en vez de venir para acá. Y él me dice, no, a mi casa ni quiero llegar, me dice. ¿Cómo? Le digo. No, dice, me agarra mi mujer, dice, no, me agarra la otra, déjame acá, dice. Y el loco hacía que iba a orar y se tiraba, dormía ahí, no sé qué. ¿No? Y algunas veces uno se ríe, pero son problemas, no son grandes, pero son situaciones que uno parece que está remando en el mismo lugar y llega un momento que vos decís, basta ya de lo mismo. Y uno dice, ¿cómo enfrento? ¿Cómo hago? ¿No? Y la Biblia dice que debemos dejar entrar a nuestra familia, a nuestra barca, ¿a quién? A Jesús, ¿no? La gran lección, ¿no? Del Señor Jesús. Dijo, cuando entró, se calmó los vientos, no tenían buena visión, pero cuando Él entró, se calmó la tormenta, pudieron ver en dónde estaban y hacia dónde tenían que ir. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, y lo que quiere hacer en cada uno de los hogares de nuestra nación, de nuestra Argentina. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos en esta noche. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por la obra maravillosa, Señor, que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, y lo que tú vas a hacer, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor, que está luchando a solas, Señor, como los discípulos, Señor, enfrentando, Señor, gigantes, tormentas, Jesús. Y que solamente, Señor, si tú entrases a sus vidas, sus hogares, Señor, podemos ver que esas tormentas se calman, Señor. Y viene una gran paz, una gran seguridad en nuestros corazones de que tú eres nuestro Padre, de que no estamos solos y que tú nos vas a ayudar a cruzar, Señor, los grandes momentos en nuestras vidas, los grandes momentos que nos cuesta tanto, que son difíciles, Padre, porque dependemos de ti ahora, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, te amamos, te amo, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Jesús, en esta noche. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Aleluya. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú estás en este lugar. Señor, gracias por permitirnos, Señor, conocer parte de la familia. Señor, gracias porque tú nos has sacado en muchas oportunidades. Señor, queremos bendecir, Señor, a las familias que están aquí representadas. Señor, y creemos que muchas veces hemos estado remando y que hemos visto que estábamos en el mismo lugar, pero queremos decirte, entra a la barca ahora, Señor. Entra a la barca ahora, Señor, porque es el tiempo del cumplimiento de tu palabra, Señor. Señor, ahora te quiero pedir que tú puedas quitarle la carga a todos aquellos que ya no dan más, que ya no saben cómo lo van a hacer, Señor. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de poder. Hermano, tómese un tiempo para hablar ahora con Dios y comiéncele a contar. Comiéncele a decir a Dios lo que usted está sintiendo. Comiéncele a decir a Dios que se acuerde de su causa. Que se acuerde de su causa. Así como se acordó de la causa del que estaba crucificado en la cruz al lado, que se acuerde de la suya. Si usted cree que hay un imposible, nosotros le decimos en esta noche que no hay imposible para Dios, sino que Él se levanta para darle paz. Para darle paz en este tiempo. Comienza a recorrer ahora, Señor, este lugar. Comienza a recorrer este lugar. Cada persona, cada mente, cada cuerpo.
Señor, que tú nos levantes, que tú levantes un pueblo de valientes, de guerreros. Señor, estamos creyendo que en este tiempo tenemos que valorar, Señor, esta libertad que tú nos diste. Señor, el testimonio que fue dicho desde aquí. Señor, yo estoy segura, Señor, que todos los que estamos aquí no estamos privados de la libertad, no estamos enfermos, pero que en este tiempo debemos ser protagonistas de cambios, Señor. Señor, como decía tu palabra, que en los últimos tiempos muchos iban a ser echados dentro de las cárceles, Señor. Cárceles espirituales. Ahora se pueda romper todo argumento, Señor, para que la iglesia comience a actuar ahora en consecuencia. Señor, día a día, Señor, se ven muchas personas, hermanos en Cristo, que están en terapia intensivas, entubados, que no tienen salud para salir a recorrer las calles, Señor. Ahora gente que está privada de la libertad, cumpliendo condenas, Señor. Ahora te pido que los que estamos en libertad físicamente, Señor, podamos ahora, Señor, hacer un trabajo de cambio, de campo en este lugar, Señor. Aún en la extensión, Señor, del lugar que tú nos diste a conquistar, Señor. Hermano, póngase en pie ahora, pónganse en pie. Pónganse en pie. Oh Señor, tú estás. Hermano, comience ahora a decirle a Dios, comience a darle gracias por esta libertad que usted tiene, Señor. Comience a darle gracias a Dios por la libertad, por el intelecto que Él le dejó formar. Oh, es tu tiempo, Señor. Es el tiempo de que tu iglesia crezca. Es el tiempo de que tu iglesia tome un protagonismo. Porque hay muchos que necesitan una palabra de cambio. Señor, estamos cansados de remar en contra de la corriente, Señor. Déjanos sentirte ahora. Déjanos sentirte ahora. Ahora ponga la mano en su corazón y comience a decirle a Dios: Señor, yo ya no quiero ser un espectador, yo ahora quiero ser un protagonista de un cambio en medio de una ciudad, en medio de una generación que necesita una palabra. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Señor, ahora infunde, sopla sobre nosotros aliento de vida en lo espiritual. Sopla ahora poder que venga de tu trono, Señor. Señor, un minuto nada más. Señor, todo daríamos, Señor, por estar en tu presencia. Señor, pero te pedimos que podamos compartir esto como lo ha hecho nuestro hermano, Señor. Que podamos compartir que aún en la adversidad, que aún con un padre detenido, Señor, él aún así estaban aprendiendo lecciones fuertes para salir luego fortalecidos, Señor. Enséñanos a mirar. Nosotros no tenemos un padre detenido. Nosotros tenemos un padre sentado en un trono, con un hijo obediente sentado ahí a su diestra. Santo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Levante sus manos y comience a invocar a Dios. Comience a invocar a Dios ahora. Es el momento
Es el momento. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Señor, esparce fragancia ahora, esparce fragancia, perfuma a tu pueblo, Señor. Oh, ahora te lo pido, Padre, ahora para poder ser, Señor, protagonistas de un cambio en un barrio, en una cuadra, en una manzana, en un trabajo, en un hospital, Señor. Danos la capacidad de poder conquistar, Señor, lo que tú ya conquistaste por medio de la muerte de tu Hijo Jesús. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tenemos hambre, Señor. Señor, y hay muchos de nosotros que somos cristianos hace mucho tiempo, y hay muchos de nosotros que hemos perdido la fragancia. Pero perfuma ahora a tu pueblo, perfuma a tu pueblo para impactar, perfuma a tu pueblo ahora, Señor, para dejar una estela, Señor, de perfume, perfume de reino, perfume de poderes, perfume de sanidades, perfume de convicciones, ahora en el nombre de Jesús. Señor, pactamos contigo que esta no será una noche más. Pactamos contigo que esta no será una noche más, no será una palabra más, no serán palabras sueltas, sino que ahora las adoptaremos en nuestro corazón y valoraremos esa libertad para salir a decirle al mundo: Cristo vive, Cristo reina, Cristo cambia hogares, Cristo da de comer, Cristo es el que separa frente a las adversidades y le habla al mar, y aquieta las tormentas. Oh, Señor, nosotros lo estamos creyendo, Señor. Señor, no estamos aquí como una asamblea más. Estamos aquí reunidos convencidos de que tú ahora haces que este reino se acerque, que haces que este reino se acerque. Se acerca la palabra, se acerca la palabra, se acerca la palabra ahora para llevar a cambios. Señor, no permitas que apartemos nuestros ojos de ti, Señor. Señor, estamos aquí por amor, porque alguien nos amó primero. Predestinados, predestinados. Oh, Señor, y como se predicó desde este lugar el sábado, Señor, alguien ya vio nuestro final. Alguien ya vio nuestro final. Alguien lo vio. Alguien dijo: yo quiero hacer algo con esta persona. Mira, hermano, Dios puede usarlo, Dios puede usarlo. Agarre la mano del que tiene al lado y comience a proclamar que Dios va a usar. Dios va a usar a este cuerpo. Este es un cuerpo vivo. Este es un cuerpo con células inteligentes. Este cuerpo no da cáncer. Este cuerpo da salud. Este cuerpo regenera células vivas. Este cuerpo no se enferma. Este cuerpo se levanta. Es el único cuerpo que no tienes que ir al médico. Es el único cuerpo que no hay que recetarle nada. Este cuerpo vivo es el que tiene las células bien inteligentes. Y usted es parte. Sienta que el que tiene al lado es parte. Es parte. Es parte. Es parte. Es parte. Dígale a Dios: Señor, úsame. Señor, úsame. Úsame, Señor, intégrame a tu cuerpo. Dice la palabra de Dios
Y el Espíritu añadía a aquellos que van a ser salvos, aquellos que han de ser salvos. La añadidura viene a este cuerpo, la añadidura viene por voluntad del Espíritu Santo. Vea, comience a ver la iglesia mover en La Plata, en Barracas, en cada lugar en donde se predique el Evangelio. Señor, usa los miembros que están detenidos, usa los miembros que están detenidos, que aún sintiendo todo, no pueden caminar las calles, Señor. Usa, Señor, sácanos de las prisiones espirituales ahora. Señor, te pedimos perdón como congregación, Señor, por no entender la obligación que tenemos de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Úsanos, Señor. Nosotros no sabemos por qué nos querés usar a nosotros, pero a vos te place hacerlo así, Señor. Señor, y no te lo vamos a discutir en este tiempo. Señor, muchas veces nos sentimos que no éramos dignos de tu obra, pero otra vez te presentas frente al pueblo, Señor, y dices: tú eres mi Hijo amado, tú eres el que yo elegí, tú eres el que con defectos y virtudes yo te levanto, yo te doy autoridades. La autoridad no te la dan los hombres, la autoridad viene de mi trono. Y correrán y no se cansarán, y correrán y no se cansarán, y vendrán las nuevas fuerzas para el que entre en esta visión, el que deje de estar detenido. No entendí, supe que buscabas más de mí. Señor, yo te quiero dar gracias. Hermano, y si esta palabra fue para usted, yo lo invito a que empiece a aplaudir. Aplauda al Dios vivo, aplauda al Dios que tiene poder, aplauda al Dios que no se detiene, aplauda al Dios que no lo pudo detener la muerte, sino que al tercer día se levantó para que usted y yo continuemos haciendo una obra. Gloria a Dios. Dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale: vos sos un elegido también.